El mercado de Valencia siempre ha sido un lugar vibrante, lleno de colores y aromas que invaden los sentidos. Aquel día, el bullicio de los vendedores y compradores me resultaba abrumador. Caminaba entre las paradas, buscando algo que me llamara la atención, pero la verdad era que mi mente estaba en otra parte. Mi esposo, inmerso en su trabajo, apenas tenía tiempo para mí. La soledad se había convertido en una compañera constante, un eco que resonaba en cada rincón de nuestra casa. Mientras recorría el mercado, noté a un hombre mayor, su figura familiar destacaba entre la multitud. Era mi suegro, viudo desde hacía un par de años. Lo vi examinar con atención unas naranjas en un puesto cercano. Su rostro mostraba las huellas del tiempo y la pérdida. Me acerqué a él con un sentimiento de sorpresa y curiosidad. «Hola», dije con una sonrisa forzada. «¿Cómo estás?» Él levantó la vista y por un instante sus ojos se iluminaron al verme. «Ah, hola», respondió con voz temblorosa. «Aquí buscando algo fresco para el almuerzo». La conversación fluyó naturalmente mientras caminábamos juntos entre los puestos. Recordamos viejos tiempos, anécdotas familiares que habían quedado en el aire desde que su esposa había partido. Cada risa compartida era un pequeño alivio para ambos, sin embargo, también traía consigo una sombra de melancolía. «Tu madre siempre elegía las mejores naranjas», dijo él mientras sostenía una en sus manos. «Decía que tenían que ser dulces como la vida misma». Su voz se tornó nostálgica y sentí como una empatía profunda comenzaba a florecer dentro de mí. La conexión entre nosotros parecía crecer a medida que compartíamos recuerdos de su esposa y mis propias frustraciones sobre mi matrimonio. Era como si las palabras fueran hilos invisibles tejiendo algo nuevo entre nosotros. De repente el ambiente del mercado se tornó más denso, los gritos de los vendedores parecían apagarse mientras nos sumergíamos en nuestra conversación. Era extraño encontrar consuelo en alguien que había sufrido tanto como yo. Pero ahí estaba él, recordando momentos felices mientras yo lidiaba con la soledad diaria. Cuando nos despedimos después de comprar algunas frutas, sentí una mezcla extraña de emociones, alivio por haber compartido esos instantes y miedo por lo que eso podía significar para mí. La sensación de conexión empezaba a florecer como una flor tímida entre las grietas del asfalto. Regresé a casa sintiendo el peso de mis pensamientos sobre mis hombros. La casa estaba vacía, mi esposo aún no había llegado del trabajo. Miré por la ventana hacia el jardín vacío donde solíamos pasar tardes juntos antes de que todo cambiara. La brisa suave acariciaba mi rostro mientras recordaba las risas perdidas. Esa tarde me senté en la cocina con una taza de café caliente entre mis manos, reflexionando sobre lo ocurrido en el mercado. Mi suegro había abierto una puerta hacia algo desconocido, un refugio emocional al cual nunca imaginé recurrir. Los días siguientes pasaron lentos y pesados, cada momento se sentía igual al anterior. Sin embargo, cada vez que pensaba en mi suegro, una chispa encendía algo dentro de mí que creía apagado desde hacía tiempo. Comenzamos a intercambiar mensajes sencillos sobre recetas o recuerdos familiares, nada comprometedor pero suficiente para mantener esa conexión viva. Una tarde decidí visitarlo nuevamente bajo el pretexto de llevarle unas galletas recién horneadas. Al llegar a su casa, me recibió con una calidez inusual, sus ojos reflejaban gratitud genuina por mi visita. «No esperaba verte hoy», dijo sonriendo mientras tomaba las galletas. «Esto es un regalo inesperado». Pasamos horas hablando sobre trivialidades y anécdotas del pasado. Cada palabra parecía acercarnos más uno al otro sin darnos cuenta del peligro latente en nuestras interacciones diarias. En ese momento comprendí lo fácil que era perderse en la compañía del otro cuando la soledad acechaba tan cerca. El eco del silencio se volvió menos ensordecedor cuando estábamos juntos, nuestras risas llenaban los espacios vacíos dejados por aquellos a quienes habíamos perdido. Sin embargo, sabía que ese camino no era sencillo ni recto. Había sombras acechando detrás de cada encuentro furtivo y cada sonrisa compartida podría tener un costo mucho mayor del que estaba dispuesta a pagar. El fin de semana siguiente decidimos dar un paseo por el jardín del Turia después de hablar sobre lo hermoso que sería disfrutarlo juntos nuevamente como antes hacíamos con nuestras familias durante las fiestas locales.
El sol brillaba intensamente mientras caminábamos por los senderos llenos de flores frescas, y risas infantiles resonaban a nuestro alrededor. A medida que avanzábamos conversando sobre trivialidades cotidianas y sueños olvidados, sentí como esa conexión crecía aún más fuerte entre nosotros, era casi palpable como si pudiéramos tocarla con nuestras manos temblorosas ante lo inesperado. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron intensamente durante unos segundos eternos antes de perderse nuevamente en las sombras del jardín lleno de vida alrededor nuestro. Y entonces ocurrió, nuestros labios se encontraron brevemente en un gesto impulsivo e inesperado que dejó todo claro entre nosotros. Éramos dos almas perdidas buscando consuelo mutuo ante la soledad abrumadora del mundo exterior. Aquel beso fue fugaz pero intenso, marcó un punto sin retorno al cual no podía regresar sin enfrentarme a mis propios sentimientos contradictorios, deseo versus lealtad, hacia mi esposo. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podríamos seguir adelante sin consecuencias? La confusión comenzó a crecer dentro mío como una tormenta oscura acercándose lentamente hacia nuestro refugio temporal. El silencio se volvió ensordecedor tras aquel beso. El jardín del Turia, con sus caminos serpenteantes y la brisa suave que acariciaba nuestras pieles, parecía un refugio del mundo exterior. La vida continuaba a nuestro alrededor, con familias disfrutando de picnics y niños corriendo tras sus globos. Pero en ese momento solo existíamos nosotros dos, atrapados en una burbuja de emociones contradictorias. La culpa me invadió rápidamente. ¿Qué estaba haciendo? Era mi suegro, el hombre que había compartido su vida con la mujer que había sido parte de mi familia. Era un hombre herido, perdido en su dolor, y yo me encontraba allí, buscando consuelo en él mientras mi propio esposo se sumía en su trabajo sin prestarme atención. No debería haber pasado esto, pensé mientras mis manos temblaban ligeramente. Él rompió el silencio primero. No sé qué pensar, dijo con voz grave. Sus ojos reflejaban confusión y deseo. Esto no estaba en mis planes. No estaba en los míos tampoco, respondí, sintiendo como las palabras salían a trompicones de mis labios. La verdad era que había algo liberador en esa conexión inesperada. Algo que me hacía sentir viva en medio de la monotonía de mi vida diaria. Decidimos caminar un poco más por el jardín, intentando encontrar sentido a lo que acababa de suceder. Las flores estaban en plena floración, los colores vibrantes contrastaban con la grisura de mis pensamientos. A medida que avanzábamos el ambiente se tornó más relajado, como si el aire mismo nos empujara a dejar atrás la tensión. ¿Te gustaría venir a casa esta noche?, preguntó él al final del paseo, sus palabras flotando entre nosotros como una invitación cautelosa. La idea me llenó de temor y emoción al mismo tiempo. Pasar tiempo juntos significaba cruzar una línea invisible que nunca había imaginado traspasar. No sé si es lo correcto, murmuré, aunque una parte de mí anhelaba aceptar su oferta. Solo será una cena, insistió él suavemente. Podemos hablar, sin presiones. La promesa de una conversación sincera resonó dentro mío como un canto seductor. Acepté casi sin darme cuenta, el deseo de escapar del peso de mi soledad era más fuerte que cualquier advertencia interna. Esa noche llegué a su casa con un nudo en el estómago y una mezcla de nerviosismo y anticipación recorriendo mis venas. La decoración era sencilla pero acogedora, las fotos familiares adornaban las paredes, recordándome constantemente quién había sido su esposa y lo mucho que él aún la extrañaba. Cenamos juntos en silencio al principio, cada bocado parecía pesado con lo no dicho entre nosotros. Fue él quien rompió el hielo al hablar sobre los viejos tiempos con su esposa, compartiendo anécdotas que revelaban tanto amor como tristeza. Ella solía hacer este plato mejor, dijo sonriendo melancólicamente mientras miraba su plato vacío. Siempre hay algo especial en las recetas familiares, respondí tratando de mantener la conversación ligera mientras la culpa seguía acechando. Con cada historia contada, me sentía más conectada a él y a su pasado. Pero también aumentaba mi inquietud, sabía que habíamos cruzado un umbral del cual no había retorno posible. Después de cenar, nos sentamos juntos en el sofá mientras el crepitar del fuego llenaba el aire con un aroma cálido y nostálgico. Las luces tenues creaban sombras danzantes alrededor nuestro, era un ambiente propicio para compartir secretos ocultos y miedos profundos.
Es difícil estar solo, confesó él finalmente, sus ojos fijos en los míos como si buscara respuestas allí. No debería ser así, respondí suavemente. Todos merecemos compañía. Y entonces pasó algo inesperado. Nuestras manos se encontraron sobre el sofá, como si tuviéramos una necesidad innata de contacto humano después de tanto tiempo sintiéndonos solos. En ese instante fugaz pero significativo, sentí como todo lo demás desaparecía, solo existíamos nosotros dos nuevamente. El momento fue interrumpido por la campana del reloj marcando la hora avanzada. La realidad volvió a envolvernos como una manta pesada e incómoda. Sabía que debía irme antes de que las cosas se complicaran aún más entre nosotros. Debería regresar, murmuré finalmente mientras me levantaba del sofá con dificultad. Él asintió lentamente aunque su mirada mostraba reticencia a dejarme irse tan pronto. ¿Podremos volver a vernos?, preguntó casi tímidamente. No lo sé, respondí sinceramente mientras caminaba hacia la puerta. La incertidumbre pesaba sobre mí como una losa. No podía prometer nada sin traicionar todos mis principios. Salí al fresco aire nocturno sintiendo como mi corazón latía desbocado por lo ocurrido esa noche. Cada paso hacia casa se sentía como un viaje hacia lo desconocido, cada pensamiento girando alrededor del dilema moral que enfrentaba. ¿Podría permitirme sentir esto? ¿Era justo para todos los involucrados? Al llegar a casa encontré todo oscuro y silencioso. Mi esposo aún no había regresado del trabajo o quizás simplemente no le importaba saber si yo llegaría tarde o no. Esa soledad familiar me envolvió nuevamente cuando entré al dormitorio vacío donde solíamos compartir sueños e ilusiones rotas. Me recosté en la cama sintiendo cómo las emociones luchaban dentro mío, confusión mezclada con deseo reprimido y culpa aplastante por haber cruzado esa línea prohibida con alguien tan cercano a mí pero también tan distante por su dolor reciente. El eco del silencio resonó fuertemente mientras intentaba encontrar respuestas dentro mío. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo enfrentar este nuevo camino lleno de sombras y luces titilantes? La confusión entre deseo y lealtad comenzaba a crecer más allá de lo manejable. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo que parecía burlarse de mi estado emocional. Me levanté con la sensación de que el mundo seguía girando, ajeno a las tormentas internas que me asediaban. La rutina diaria me esperaba, pero cada tarea parecía un recordatorio de la confusión que había anidado en mi corazón. Mientras preparaba el desayuno, los recuerdos del día anterior regresaron con fuerza. La conexión inesperada con mi suegro había dejado una huella indeleble en mí. Nuestros labios se encontraron en un instante fugaz, pero esa chispa había encendido algo más profundo y complicado. La culpa se entrelazaba con el deseo, formando una maraña difícil de desenredar. El sonido del teléfono rompió mis pensamientos. Era mi esposo preguntando por cosas triviales. Su voz era familiar y distante al mismo tiempo. ¿Todo bien?, preguntó. No supe qué responder, las palabras se atascaban en mi garganta. Sí, todo bien, logré decir finalmente sintiendo como la mentira se deslizaba entre mis labios. Después de colgar, decidí salir a caminar por el jardín del Turia. Era un lugar que solía ser mi refugio, donde podía perderme entre los árboles y el murmullo del agua. Pero hoy todo parecía diferente, la belleza del entorno no lograba calmar mi agitación interior. Mientras caminaba, vi a un amigo de la infancia que no había visto en años. Su mirada se detuvo en mí por un momento demasiado largo. ¿Qué te pasa? Te veo rara, dijo sin rodeos. No es nada, respondí rápidamente sintiendo como una ola de incomodidad me invadía. Si necesitas hablar, ofreció él, pero yo solo sonreí y me alejé antes de que pudiera profundizar más en su pregunta. Esa interacción dejó un eco en mí. ¿Qué tan evidente era mi confusión para los demás? La tarde avanzó y decidí visitar a mi suegro bajo la excusa de llevarle unas flores frescas del mercado. Al llegar a su casa, noté que su expresión era más seria de lo habitual, quizás también estaba lidiando con sus propios demonios internos. Nos sentamos juntos en el jardín mientras tomábamos café. El aroma del café recién hecho mezclado con las flores creaba una atmósfera casi mágica. Recuerdo cuando tu madre solía traerme estas flores, dijo él mirando las flores con melancolía.
La tristeza en su voz resonó profundamente en mí, recordándome la vulnerabilidad que ambos compartíamos. Siempre le gustaron, respondí mientras trataba de mantener una conversación ligera. Sin embargo, la tensión entre nosotros era palpable, cada palabra parecía cargar un peso adicional. En ese momento nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre la mesa y sentí una corriente eléctrica recorrerme al contacto. Fue como si el mundo exterior desapareciera y solo existiéramos nosotros dos en ese instante suspendido en el tiempo. Lo siento, murmuró él rápidamente, retirando su mano como si hubiera tocado algo prohibido. No hay problema, dije casi sin pensar, aunque sabía que había algo más profundo detrás de esa simple respuesta. La conversación continuó hacia temas más triviales, recuerdos familiares y anécdotas del pasado. Sin embargo, cada risa compartida estaba impregnada de una tensión subyacente que no podía ignorar ni él ni yo. Cuando finalmente me despedí para regresar a casa, el aire estaba cargado con preguntas sin respuesta y emociones reprimidas. Caminé lentamente por las calles de Valencia mientras pensaba en lo que estaba sucediendo entre nosotros dos. ¿Era simplemente soledad, o algo más? Esa noche no pude dormir bien. Mis pensamientos giraban incesantemente alrededor de lo ocurrido y lo que podría suceder si continuábamos cruzando esas líneas invisibles entre nosotros. Las luces de la ciudad brillaban intensamente desde mi ventana mientras intentaba encontrar claridad en medio del caos emocional. Al día siguiente decidí volver al jardín del Turia para despejar mis pensamientos. El ambiente era vibrante, familias disfrutaban del sol y niños corrían jugando sin preocupaciones. Pero yo sentía como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro donde comenzaba a explorar mis propios deseos ocultos. Fue entonces cuando lo vi nuevamente. Estaba sentado solo en un banco bajo un árbol frondoso, observando a los niños jugar con una expresión melancólica en su rostro. Mi corazón dio un vuelco al acercarme, sabía que este encuentro podría cambiarlo todo otra vez. «Hola», dije suavemente al llegar junto a él. «Hola», respondió él sin mirarme directamente, como si estuviera luchando contra sus propios sentimientos también. Nos quedamos así durante unos momentos incómodos antes de que finalmente rompiera el silencio. No puedo dejar de pensar en lo que pasó. Las palabras colgaron pesadamente entre nosotros como un secreto compartido pero no hablado abiertamente. No sé qué hacer, confesé finalmente mientras sentía como las lágrimas amenazaban con brotar ante esta vulnerabilidad expuesta. Yo tampoco, pero no quiero perderte, admitió él mirándome fijamente a los ojos por primera vez desde nuestra última conversación significativa. Aquel momento fue electrizante, una mezcla peligrosa entre deseo y miedo a lo desconocido nos envolvía nuevamente. Sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron otra vez con una intensidad renovada pero cargada de inseguridades sobre nuestro futuro juntos. Al separarnos lentamente después del beso robado, comprendí que habíamos cruzado otra línea invisible, una línea peligrosa, y ahora debía enfrentar las consecuencias emocionales que eso traería consigo tanto para mí como para él. La noche se extendía a nuestro alrededor como un manto oscuro, mientras el silencio de la casa se hacía palpable. La incertidumbre que había crecido entre nosotros se transformaba en una presión insoportable. No podía evitar pensar en lo que habíamos hecho, en cómo habíamos cruzado ese umbral del que no había retorno. Mientras me acomodaba en el sofá, él se sentó a mi lado, la tensión era casi eléctrica. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con voz baja, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y miedo. La pregunta resonaba en mi mente como un eco interminable. ¿Qué podíamos hacer? Las horas anteriores habían sido un torbellino de emociones. La intensidad de nuestros encuentros me había dejado exhausta y confundida. Solo no sé, respondí sin poder articular más. El peso de nuestra situación era abrumador. La culpa comenzaba a asomarse, pero también había una parte de mí que disfrutaba de la conexión que habíamos forjado. La llamada inesperada de mi esposo interrumpió el momento. Su voz sonó distante y preocupada al otro lado de la línea. «¿Dónde estás? Te he estado buscando». Una punzada de ansiedad recorrió mi cuerpo. «Estoy en casa», logré responder, intentando sonar tranquila. Mientras hablaba con él, sentí su mirada fija en mí, analizando cada palabra que decía.
La conversación fue breve, pero suficiente para recordarme que había otras responsabilidades que no podía ignorar. Cuando colgué, el ambiente se volvió tenso nuevamente. Lo siento, murmuré sintiéndome culpable por lo que acabábamos de compartir y por tener que volver a la realidad tan pronto. Pero él no respondió, solo asintió lentamente con la cabeza. La noche avanzó y las sombras comenzaron a danzar alrededor nuestro. La conversación fluyó entre nosotros con una mezcla de risas nerviosas y silencios incómodos. Era evidente que ambos estábamos intentando procesar lo ocurrido. ¿Y si alguien se entera?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio pesado que nos envolvía. Él suspiró profundamente antes de contestar: no podemos permitirlo. Sus palabras tenían un peso significativo, sabíamos que lo que habíamos comenzado era más complicado de lo que jamás hubiéramos imaginado. A medida que las horas pasaban, la atmósfera se tornó más íntima y vulnerable. Compartimos historias sobre nuestras vidas, yo hablé sobre mis frustraciones con mi esposo y él sobre su dolor por la pérdida de su esposa. Aquella conexión emocional nos unía aún más. Sin embargo, el miedo seguía acechando en el fondo de mi mente como un lobo esperando su momento para atacar. En algún punto durante la noche nuestras manos se encontraron sobre el sofá, ese simple gesto encendió una chispa entre nosotros nuevamente. Pasamos la noche juntos, susurré casi sin darme cuenta del impacto de mis palabras. Fue como si esa afirmación sellara nuestro destino, ya nada podría ser igual después de este momento compartido. A medida que las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse por las ventanas, sentí una mezcla confusa entre felicidad y desesperación. Sabía que al amanecer tendría que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, no solo las mías sino también las suyas. Él se levantó para preparar café mientras yo me quedé sentada en el sofá, reflexionando sobre lo sucedido. Las imágenes del día anterior pasaban por mi mente como un carrusel incesante, cada risa compartida, cada mirada intensa y cada beso furtivo parecían crear una red invisible entre nosotros. Cuando regresó con 2 tazas humeantes, noté cómo su expresión había cambiado, ya no era solo el hombre viudo afligido por su pérdida, sino también alguien dispuesto a arriesgarlo todo por esta nueva conexión inesperada. No sé cuánto tiempo podemos mantener esto, dije mientras tomaba un sorbo del café caliente, necesitaba claridad antes de continuar este camino incierto. Él frunció el ceño levemente antes de contestar: no quiero perderte. Las palabras resonaron dentro mío con fuerza, nunca pensé que podría sentirme así respecto a alguien tan cercano a mi familia, y tan alejado al mismo tiempo. Pero aquí estábamos, atrapados en esta maraña emocional donde los límites se difuminaban cada vez más. El día avanzó lentamente mientras intentábamos actuar con normalidad frente al mundo exterior. Sin embargo, sabía que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros dos, ese secreto compartido pesaba tanto como una losa sobre nuestros corazones. Al caer la tarde decidí salir a caminar por el jardín del Turia para despejar mi mente y reflexionar sobre nuestra situación actual. Las flores comenzaban a florecer con los primeros indicios del buen tiempo valenciano, sin embargo, esa belleza natural no podía borrar la inquietud latente dentro mío. En medio del paseo me encontré pensando en mi esposo, justo cuando pensaba en él recibí un mensaje inesperado: he notado algo extraño últimamente. El corazón me dio un vuelco al leer esas palabras, ¿había sospechado algo? La ansiedad comenzó a apoderarse nuevamente de mí mientras regresaba a casa con pasos apresurados. Tenía miedo, pero también sabía que debía enfrentar mis sentimientos y tomar decisiones difíciles pronto. Al llegar a casa encontré a mi esposo sentado en el comedor con una expresión seria dibujada en su rostro. Algo definitivamente estaba ocurriendo y yo debía estar lista para afrontar las consecuencias de mis elecciones pasadas. La tensión en el comedor era palpable. Mi esposo me miraba con una mezcla de preocupación y expectativa. Su voz sonó grave cuando rompió el silencio. ¿Te sientes bien? ¿Has estado distante últimamente? No sabía si responderle con sinceridad o con evasivas. La verdad era que mi mente estaba atrapada entre la culpa y el deseo, un tira y afloja que me desgastaba. Mientras él hablaba, mis pensamientos vagaban hacia mi suegro. Recordaba sus ojos tristes, llenos de nostalgia, y cómo su compañía me había hecho sentir menos sola.
La conexión que habíamos forjado en esos momentos de vulnerabilidad se sentía como un refugio, pero también como una trampa. Quizás deberías hablar con alguien, continuó mi esposo, sin saber que el alguien al que necesitaba acercarme no era un amigo o un terapeuta, sino su propio padre. Las palabras de mi esposo resonaban en mí como un eco distante. La idea de confesar lo que sentía me aterrorizaba. ¿Cómo podría explicarle la complejidad de mis emociones? Al final, opté por una respuesta vaga. Solo estoy cansada del trabajo, dije, tratando de desviar la atención. Él asintió, pero no pareció convencido. La mirada en sus ojos mostraba algo más profundo, quizás había notado las pequeñas cosas, mis ausencias en casa, las noches que pasaba en el jardín pensando. Esa noche, mientras trataba de dormir, los recuerdos de los momentos compartidos con mi suegro invadieron mi mente. Cada risa, cada confidencia se entrelazaban con la culpa y el anhelo. Un antiguo amigo del suegro había llegado a visitarles esa semana. Eso lo sabía porque escuché a mi esposo hablar por teléfono sobre ello mientras preparábamos la cena. No podía evitar preguntarme cómo afectaría esto a nuestra situación. El día siguiente fue gris y nublado en Valencia. Las nubes parecían reflejar el caos emocional que llevaba dentro de mí. Decidí salir a caminar por el jardín del Turia para despejarme un poco y reflexionar sobre lo sucedido. Mientras paseaba entre los árboles, vi a otras parejas disfrutando del día, risas compartidas, miradas cómplices. Me sentí fuera de lugar, como si estuviera observando una vida ajena desde la distancia. En ese instante recordé las palabras de mi suegro sobre su esposa fallecida. Su amor perdurable resonó en mis pensamientos como un eco lejano. Al regresar a casa esa tarde encontré a mi esposo esperándome con una actitud diferente. Había preparado una cena especial y había puesto música suave de fondo. Todo parecía estar diseñado para reconectar con lo que habíamos perdido en nuestra relación. Quería hacer algo bonito, dijo mientras servía la comida. Su esfuerzo era evidente, pero yo seguía atrapada entre dos mundos, el hogar familiar y la conexión prohibida con su padre. Durante la cena intenté concentrarme en él, pero mis pensamientos volvían constantemente a lo que había compartido con su padre, las miradas furtivas y los momentos robados que ahora parecían tan lejanos. ¿Qué te pasa?, preguntó nuevamente él al notar mi distracción. No es nada, respondí automáticamente mientras forzaba una sonrisa. La velada avanzó sin incidentes mayores hasta que él mencionó casualmente a su padre y su visita reciente. Parece estar mejor, dijo con esperanza. Tal vez deberías visitarlo más seguido. Mis entrañas se retorcieron ante esas palabras, cada mención me recordaba lo complicado que se había vuelto todo. Después de cenar, decidí ir al jardín para tomar aire fresco, necesitaba pensar sin distracciones ni miradas inquisitivas sobre mí. Mientras caminaba por el patio trasero bajo las estrellas titilantes, sentí como las sombras danzaban alrededor mío. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, giré rápidamente y vi a mi suegro acercándose desde la puerta trasera del hogar familiar donde vivía junto a su hijo. Su expresión era seria, pero también había un destello de ternura en sus ojos cansados. ¿Te puedo acompañar?, preguntó suavemente. Asentí sin poder articular palabra alguna. Sabía que esta conversación podría cambiarlo todo entre nosotros tres. Nos sentamos en los escalones del patio trasero bajo el manto estrellado y comenzamos a hablar sobre trivialidades al principio, recuerdos del pasado familiar y anécdotas divertidas sobre los años pasados juntos como familia. Pero pronto la conversación se tornó más profunda. Él habló sobre su soledad desde la muerte de su esposa y cómo luchaba por encontrar un nuevo propósito en la vida sin ella a su lado. Sentí empatía por él, sus palabras resonaban profundamente dentro mío porque yo también me sentía sola aunque estuviera rodeada por personas queridas. De repente mencionó algo inesperado: a veces creo que nadie entiende lo difícil que es seguir adelante. Sus ojos buscaron los míos buscando comprensión o quizás consuelo. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron brevemente antes de separarse rápidamente como si nos hubiéramos quemado. El momento fue fugaz pero intenso. Esos instantes compartidos parecían haber creado un vínculo aún más fuerte entre nosotros dos, aunque también intensificaron mi confusión interna sobre lo correcto e incorrecto. Al regresar adentro esa noche después de hablar durante horas bajo las estrellas,
sin saber realmente qué significaría todo esto, encontré nuevamente a mi esposo esperándome ansioso por saber qué habíamos hablado afuera. Solo cosas familiares, respondí evasivamente mientras intentaba ocultar cualquier rastro del tumulto emocional interno que experimenté durante nuestra conversación clandestina en el jardín. Sin embargo, no podía evitar sentir cómo cada día se hacía más difícil mantener esta doble vida. Ser esposa y amante al mismo tiempo era un juego peligroso donde todos podían perder algo valioso si no tenía cuidado. Las noches siguientes fueron una mezcla confusa entre momentos familiares cálidos con mi esposo y encuentros furtivos llenos de tensión emocional junto a su padre viudo. Cada vez era más evidente que algo debía cambiar pronto antes de quedar atrapada irremediablemente entre dos mundos irreconciliables. La fiesta familiar se acercaba y con ella una mezcla de nervios y ansiedad que me acompañaba a cada paso. La casa estaba decorada con guirnaldas de flores y luces brillantes, un intento de crear un ambiente festivo que contrastaba con la tormenta emocional que se gestaba en mi interior. Mi esposo había estado más presente en los últimos días, como si intuyera que algo no estaba bien. Su atención era reconfortante, pero también me llenaba de culpa. El día de la fiesta llegó y el bullicio de la familia me envolvió. Risas y charlas resonaban por toda la casa, mientras los niños correteaban entre los adultos. Intenté sonreír y participar, pero mi mente divagaba hacia el suegro viudo, quien llegaría más tarde. El temor a ser descubierta se hacía cada vez más palpable, cada mirada furtiva hacia el pasillo me recordaba lo que estaba en juego. Cuando finalmente apareció, su presencia iluminó el ambiente. Llevaba una camisa clara que acentuaba su figura delgada, su rostro mostraba una mezcla de tristeza y esperanza. Nos encontramos en un rincón apartado de la sala, donde las risas se desvanecían en un eco lejano. ¿Cómo estás?, preguntó con voz suave mientras sus ojos buscaban los míos. Todo bien, respondí, aunque sabía que era una mentira disfrazada. La tensión entre nosotros crecía como una sombra alargada en un atardecer. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones alrededor se volvían más animadas. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que podría suceder si alguien descubriese nuestra conexión secreta. En un momento dado, escuché a unos familiares comentar sobre cómo algunas relaciones eran más complicadas de lo que parecían. Nunca sabes lo que hay detrás de las puertas cerradas, dijo uno de ellos con tono grave. Me estremecí al escuchar esas palabras, parecían dirigidas a mí. La música sonó más fuerte y decidí salir al jardín para tomar aire fresco. Allí encontré a mi suegro observando las estrellas, su figura solitaria contrastaba con la alegría del interior. Es hermoso aquí afuera, dije al acercarme. Sí, respondió él sin apartar la vista del cielo estrellado. A veces es bueno escapar un poco. Su comentario resonó en mí como un eco profundo, revelando nuestras almas perdidas. Mientras hablábamos sobre trivialidades y recuerdos compartidos, sentí como el peso del mundo se desvanecía momentáneamente entre nosotros. Sin embargo, esa paz fue interrumpida cuando escuché risas provenientes del interior, eran mis hijos jugando con sus primos. La realidad regresó abruptamente a mi mente. De repente un comentario casual de uno de mis cuñados atravesó el aire, siempre es fácil juzgar desde afuera. Esa frase me golpeó como un rayo, ¿estaría hablando de mí? La inquietud creció en mi pecho mientras miraba a mi suegro, su expresión reflejaba preocupación por lo que podría venir. El resto de la noche transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas hacia él. Cada vez que cruzábamos miradas, una chispa silenciosa pasaba entre nosotros, pero también había miedo latente por lo que podría suceder si alguien nos veía juntos demasiado tiempo. Finalmente llegó el momento del brindis familiar. Todos nos reunimos alrededor de la mesa decorada mientras mi esposo levantaba su copa para hacer un discurso lleno de cariño hacia todos nosotros. Mientras hablaba sobre valores familiares y unidad, sentí como cada palabra caía sobre mí como plomo caliente. Brindemos por los momentos compartidos, dijo él levantando su copa aún más alto. En ese instante no pude evitar mirar a mi suegro, nuestras miradas se encontraron en una comprensión tácita, sabíamos que estábamos atrapados en algo peligroso. Después del brindis, decidí retirarme al baño para despejarme un poco y calmar mis pensamientos agitados. Mientras me miraba al espejo cuestioné mis decisiones hasta ese momento,
estaría dispuesta a arriesgarlo todo por este amor prohibido. La lucha interna era feroz. Al salir del baño, noté cómo dos familiares conversaban en voz baja cerca del pasillo principal. Me detuve para escuchar sin querer ser vista. ¿Te has dado cuenta de cómo ella siempre está cerca de él?, murmuró uno con tono sospechoso. Mi corazón se detuvo por un instante. Esas palabras resonaron con fuerza dentro de mí como una campana alarmante anunciando peligro inminente. ¿Qué sabían? ¿Estaban sospechando algo? No podía permitir que esto saliera a la luz. No solo pondría fin a nuestra relación secreta, sino también afectaría irremediablemente a toda nuestra familia. Regresé rápidamente al salón buscando distracción entre los invitados, pero mis pensamientos estaban consumidos por el temor al juicio ajeno y las posibles repercusiones sobre nuestra vida familiar si alguien descubría nuestro secreto compartido. La noche avanzó sin mayores incidentes aparentes, sin embargo cada risa resonante parecía burlarse silenciosamente de mí mientras yo intentaba mantenerme firme ante esta tormenta emocional interna desatada por mis propias acciones. En algún momento después de medianoche decidí despedirme discretamente para evitar más miradas curiosas o comentarios hirientes sobre mi relación con él. Ya había tenido suficiente presión social por una noche entera. Al salir al jardín nuevamente para respirar aire fresco antes de marcharme definitivamente, sentí la necesidad urgente de encontrar respuestas dentro de mí misma antes que fuera demasiado tarde. El aire fresco del jardín me envolvió mientras intentaba calmar la tormenta de pensamientos que azotaba mi mente. La fiesta había sido un torbellino de risas y miradas, pero en mi interior solo había confusión. La conexión con él se había vuelto más intensa, y el peso de lo que habíamos compartido me oprimía el pecho. Mientras caminaba entre las sombras de los árboles, recordé el viaje a la playa que habíamos planeado. La idea de estar juntos, lejos de las miradas inquisitivas, me llenaba de nerviosismo y emoción. Pero también sabía que ese encuentro podría ser decisivo para nuestra relación. ¿Era posible que lo que comenzara como consuelo se convirtiera en algo más profundo? El sonido del mar siempre había sido un refugio para mí. En cada ola encontraba una metáfora de mis emociones, a veces calmadas, otras veces turbulentas. Decidí que necesitaba hablar con él antes de irme a casa esa noche. No podía seguir viviendo en esta ambigüedad. Al llegar a su casa, lo encontré sentado en su sala, envuelto en la penumbra. Su mirada se iluminó al verme entrar, pero había una tristeza latente en sus ojos que no podía ignorar. ¿Te quedas un momento?, preguntó con voz suave. Sí, respondí mientras me sentaba frente a él. Necesito hablar sobre lo que está pasando entre nosotros. La tensión en el aire era palpable. No soy la persona adecuada para ti, dijo al fin, rompiendo el silencio incómodo. Soy tu suegro y estoy lidiando con mi propia pérdida. Pero también estoy sola, contesté sin poder contenerme. Tu compañía me ha hecho sentir viva otra vez. En ese instante un mensaje iluminó la pantalla de su teléfono sobre la mesa. Sin pensarlo dos veces me incliné hacia adelante y vi el nombre del remitente. Era una mujer que no conocía. Un escalofrío recorrió mi espalda al leer las palabras: ¿cuándo nos vemos? Te echo de menos. La realidad del momento se hizo evidente. Estaba atrapada en una red de emociones contradictorias y ahora también en la incertidumbre de su fidelidad. ¿Quién es ella?, pregunté sintiendo cómo la ira y el miedo se entrelazaban dentro de mí. Él tomó el teléfono rápidamente y apagó la pantalla con un gesto nervioso. Es solo alguien del pasado, respondió evasivamente. ¿Solo alguien? La incredulidad brotó como un volcán a punto de erupcionar. ¿Acaso crees que puedo seguir adelante sin saber si hay algo más entre ustedes? La conversación se tornó tensa, ambos sabíamos que todo estaba cambiando entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza mientras contemplaba las implicaciones de lo que había descubierto. Quizás deberíamos alejarnos, sugirió él finalmente, su voz temblando ligeramente. Esto no es justo para ninguno de los dos. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco doloroso. ¿Era esa realmente la solución? El deseo por él seguía ardiendo intensamente dentro de mí, pero ahora también sentía el frío del miedo a perderlo por completo.
Decidí salir antes de decir algo más que pudiera rompernos definitivamente. Mientras caminaba hacia la puerta, una parte de mí deseaba quedarme y luchar por lo que habíamos construido, otra parte quería huir para protegerme del dolor inminente. En el camino hacia casa, las luces parpadeantes de Valencia parecían burlarse de mis pensamientos confusos, cada destello recordándome lo lejos que estaba del camino claro y sencillo que había deseado para mi vida. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala revisando unos documentos. Su rostro reflejaba cansancio tras una larga jornada laboral. Su ausencia durante tanto tiempo había creado un abismo entre nosotros del cual ya no sabía cómo regresar. «Hola», dije tratando de sonar casual mientras dejaba caer mi bolso sobre la mesa. «Hola», respondió sin levantar la vista. El silencio se hizo pesado mientras observaba cómo su mente seguía atrapada en sus responsabilidades laborales. Yo estaba allí físicamente, pero emocionalmente perdida en otro lugar completamente diferente. Una idea surgió entre los hilos dispersos de mis pensamientos. Tal vez era hora de ser honesta sobre mis sentimientos hacia él y hacia nuestra situación actual. Pero al mismo tiempo, temía cómo podría reaccionar ante esa revelación devastadora. La noche avanzó lentamente mientras tratábamos inútilmente de mantener una conversación trivial sobre cosas cotidianas. Cada palabra parecía una carga adicional sobre nuestros hombros cansados. Finalmente decidí dar un paso atrás y esperar el momento adecuado para hablar con él sobre todo lo ocurrido. Quizás mañana sería mejor, o tal vez nunca llegaría ese día. Sin embargo, cuando me acosté esa noche sintiendo el peso del secreto apretando mi pecho como una serpiente constrictora, comprendí que no podía seguir viviendo así indefinidamente. Los días siguientes transcurrieron entre rutinas monótonas y encuentros furtivos con él. Cada vez era más difícil mantener las apariencias ante los demás y ante mí misma. Una tarde decidí darme un paseo por el jardín del Turia. Necesitaba claridad antes del inevitable enfrentamiento con mi esposo acerca de mis sentimientos ocultos y mis decisiones erráticas respecto a su padre. Mientras caminaba por los senderos rodeados por árboles frondosos y flores coloridas, recordé los momentos compartidos con él, risas cómplices y miradas furtivas llenas de promesas no expresadas. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Era él pidiéndome vernos esa misma noche nuevamente bajo la luna llena en nuestra playa favorita donde tantas memorias habían sido tejidas juntos. Mi corazón dio un vuelco al pensar en lo emocionante pero arriesgado que sería ese encuentro. Todo podría cambiar nuevamente dependiendo de nuestras decisiones esa noche bajo las estrellas titilantes. El viento soplaba suavemente en la playa, y las olas rompían con un murmullo que resonaba en mi pecho. La luna llena iluminaba el camino hacia el lugar donde tantas veces había compartido risas y secretos. Caminé lentamente, cada paso me acercaba a un momento de verdad. La decisión de hablar con mi esposo pesaba en mi mente como una roca. Había llegado el momento de enfrentar mis sentimientos, de poner en palabras lo que había mantenido oculto. Cuando llegué él ya estaba allí, esperando. Su figura se recortaba contra la luz de la luna, y por un instante, recordé la conexión que habíamos tenido antes de perderla entre las sombras del día a día. Me saludó con una sonrisa cálida, pero su mirada delataba una inquietud que no pude ignorar. ¿Por qué tan tarde?, preguntó, su voz suave como el susurro del mar. Necesito hablar contigo, respondí, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Me senté junto a él en la arena fría, y por un momento contemplamos el horizonte juntos. Las estrellas brillaban con fuerza, pero todo lo que podía pensar era en lo que había estado ocultando. Sabía que tenía que ser honesta, pero el miedo a perderlo me paralizaba. He estado sintiéndome sola, comencé finalmente. Hay algo que necesito contarte sobre mis encuentros con tu padre. Su expresión cambió instantáneamente, los músculos de su cara se tensaron al escuchar esas palabras. El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras esperaba su reacción. ¿Qué quieres decir?, dijo al fin, su voz apenas un susurro. Tomé aire profundamente y decidí dar el paso más difícil de todos. A medida que le contaba sobre la conexión inesperada con su padre, vi cómo sus ojos se llenaban de confusión y dolor. Cada palabra parecía cortar más profundo, no había vuelta atrás. Mientras hablaba, me di cuenta de lo mucho que había dejado sin decir durante tanto tiempo.
Las noches compartidas con él estaban llenas de risas y recuerdos nostálgicos que contrastaban con la soledad en mi hogar. Pero al mismo tiempo sabía que esa relación era un camino peligroso. ¿Y cómo te sientes al respecto?, me preguntó finalmente, su tono lleno de incredulidad. La pregunta me dejó sin respuesta por un instante. ¿Cómo podría explicar la mezcla de emociones? El deseo por conexión y la culpa por traicionar a alguien a quien había amado durante años eran difíciles de articular. La verdad era compleja y dolorosa. No sé si debería haberlo hecho, murmuré. Pero él también está solo. En ese momento una sombra apareció detrás de nosotros, era él, mi suegro. Su presencia hizo que el aire se volviera denso y pesado como una tormenta inminente. La sorpresa en sus ojos reflejaba todo lo que no habíamos dicho ni hecho aún. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una voz temblorosa, como si ya supiera lo que iba a escuchar. La tensión creció entre nosotros tres, cada uno atrapado en sus propios pensamientos y emociones contradictorias. Era evidente que este encuentro cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi corazón latía desbocado mientras miraba entre ellos dos. Ambos eran hombres importantes para mí, pero representaban mundos distintos, uno lleno de recuerdos familiares y otro cargado de promesas no cumplidas. No es lo que parece, intenté explicar mientras las palabras salían atropelladas. Necesitamos hablar sobre lo sucedido. Pero antes de poder continuar, él interrumpió. ¿Lo sucedido? ¿Te refieres a esta traición? La acusación resonó como un eco doloroso en mis oídos. La realidad comenzaba a desmoronarse ante mí. Lo peor era saber que había elegido este camino por sentirme sola y perdida en mi matrimonio. Mi suegro dio un paso adelante. Podía ver el dolor reflejado en sus ojos cansados por la pérdida reciente y ahora también por esta revelación desgarradora. No sabía si estaba más herido por nuestra relación o por haber perdido a su esposa sin tener una segunda oportunidad para encontrar consuelo genuino. La atmósfera se volvió irrespirable mientras ambos hombres me miraban expectantes, esperaban respuestas claras donde solo había confusión e incertidumbre para mí misma. Necesitamos encontrar una solución, dije al fin, pero sabía que las palabras sonaban vacías ante la magnitud del daño causado. El silencio pesó entre nosotros como una losa impenetrable hasta que finalmente él habló. No sé si puedo seguir adelante después de esto. Mis ojos se llenaron de lágrimas ante esa declaración desgarradora. Sabía cuán profundas eran las heridas causadas por nuestras decisiones egoístas e impulsivas. Era evidente que las repercusiones no solo afectaban nuestras vidas individuales sino también nuestras relaciones familiares ya frágiles. De repente sentí un impulso abrumador, debía salir corriendo antes de enfrentar más dolor del necesario o quizás, antes de hacer daño irreparable a aquellos a quienes amaba aunque fuera imperfectamente. Sin embargo, cuando me levanté para irme, algo dentro mío se detuvo al recordar los momentos felices compartidos con ellos dos. Recordé risas pasadas junto al fuego familiar y abrazos reconfortantes después de días difíciles. Pero ahora todo eso parecía tan distante e inalcanzable como las estrellas brillantes sobre nosotros. Cada paso dado hacia atrás me alejaba aún más del amor genuino anhelado mientras avanzaba hacia un abismo desconocido lleno de consecuencias inminentes e inevitables. Y así fue como dejé atrás esa noche mágica bajo la luna llena sin saber cuál sería mi futuro o si alguna vez podría volver a encontrarme a mí misma entre tanto caos emocional desatado.